damos las gracias a Stephanie por preparar el momento, ¿verdad? Pudimos conectarnos con el cielo. Gracias, Stephanie, por traernos esta linda música especial. Y ahora, mis hermanos, ha llegado el momento donde vamos a escuchar a nuestro doctor, que estará con nosotros en esta noche y estamos contentos de tenerlo nuevamente, recordándole que el sábado usted va a estar acá. Así que inviten amistades que estén aquí con nosotros para el próximo sábado y también el próximo miércoles, ¿verdad? Sí. Ok, pues que Dios les bendiga y que lo use esta noche poderosamente. Buenas noches, mis amados hermanos. Maranata. Saludos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta, como decía un pastor, ¿verdad?, que yo conocí, que decía, y a su nombre y a su gloria nos vamos. Nos vamos. A su nombre, gloria, y a su gloria nos vamos, ¿verdad? Porque esa es la esperanza que tenemos. Una vez tuve el privilegio de ministrarle a una señora en el hospital y eso fue tan lindo. Esa señora murió cantando ese himno. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. Eso fue muy bonito. Es muy lindo, hermano, trabajar en la obra de Dios, hacer su obra. O sea, usted no puede tener una experiencia más hermosa en la vida. Si usted quiere realmente encontrar el gozo de la vida y de la salvación, póngase a hacer la obra de Dios. Usted quiere aprender de las Escrituras, póngase a enseñarle a otros. Y eso le va a dar a usted una autoridad y un crecimiento y un dominio de las Escrituras como usted no se puede imaginar. ¿Ok? Dando estudio bíblico y trabajando así, es como el Señor me ha bendecido a mí con un poquito de conocimiento, para no pecar, ¿verdad?, de dármela de que sé. Porque las Escrituras es como un gran pasillo que tiene muchas puertas. Entonces, cada vez que tú estás frente a dos puertas, tú te das cuenta de que tú no sabías ni siquiera que esas puertas existían. Entonces, ahora ya tú sabes que tú no sabes lo que hay dentro de esas dos habitaciones. Y según vas avanzando, encuentras dos habitaciones más que ahora sabes, tienen un concepto más pleno de tu gran ignorancia. Porque según vas avanzando en conocimiento, más ignorante te das cuenta que eres, porque encuentras nuevos campos para explorar que no sabías ni que existían. Eso es lo que ocurre con el estudio de la palabra del Señor. Bien, mis hermanos, la última vez nos quedamos con el gustico de hablar un poco de las proteínas y el peso, así que vamos en el nombre del Señor a darle rapidito. Muévemela, pásamela una, por favor, a ver si se activa. Ok, gracias. Déjame ver si ahora se activa. Ah, ¿será que está en otra? Sí, él está encendido. ¿No? Ok, pero está como en modo, deja ver, está como en modo ratón o algo por el estilo. Deja ver, ¿por qué no se me mueve? Deja ver, eso por lo menos funciona. Vamos a tratar, ahora sí vibró. Ok, ahora ya, gracias, muy amable. Pues mis amados, como les hablábamos, esto para que tengan una idea, no estamos en la universidad, así que no hay que profundizar mucho. Pero recuerden que les hablábamos de que existen lo que se llaman los macronutrientes. Se cortó aquí. Los macronutrientes son los nutrientes principales que nuestro cuerpo necesita, que vienen siendo, ¿verdad?, las grasas, los carbohidratos o almidones, que son los que necesitamos en mayor cantidad, los lípidos o la grasa y las proteínas. Esos son los macronutrientes. Nosotros necesitamos que la mayor parte de nuestras calorías vengan de los almidones, y los almidones, en realidad, la diferencia entre un pedazo de pan blanco, y una cucharadita de azúcar, molecularmente hablando, ¿quién me dice la diferencia? ¿Ya está funcionando? Ok. ¿Quién me dice la diferencia? Oh, ya se paralizó de nuevo. Bueno, a ver quién me dice la diferencia. Ajá, hermana.
Ajá. Ok, ¿alguien más tiene alguna opinión de cuál es la diferencia? Bueno, como algo parecido a lo que ella dice, que es, noten ustedes acá, bueno, me llevaron el ponte, pero miren aquí, vamos a decir que todas estas sustancias son como unas largas cadenas, y lo que la hace diferente una de la otra es de qué están hechas las cadenas. Por ejemplo, las cadenas de proteínas están hechas de aminoácidos, y las cadenas de almidones están hechas de unidades de glucosa. Ahora sí se está moviendo, pero de unidades de glucosa, ¿ok? Entonces, cuando usted se come un pedazo de pan, empieza a digerirlo en la boca por la acción de una enzima que se llama tialina o amilasa, ¿ok? Ahí empieza a romperlo. ¿Y en qué consiste la digestión? Que esa cadena larga se va poniendo cada vez más corta y cada vez más corta hasta que llega a un tamaño de 2 unidades, como se ve acá, de 2, y ahí pasa a la sangre, ¿ok? Entonces, la digestión no es otra cosa que el proceso mediante el cual esas cadenas se van partiendo, se van partiendo, se van partiendo, hasta que llegan a la sangre. O sea que el propósito del aparato digestivo eminente en lo que tiene que ver con la digestión es preparar la comida para que esté en condición de pasar a la sangre sin provocar una reacción inmunológica, conocida como una alergia. ¿Por qué mucha gente tiene alergia o desarrollan alergia y usted ve que van empeorando? Es porque tienen el intestino por tanto tiempo tener un estado, una condición pútrida en él, y tener un mal ambiente, no tienen suficiente cantidad de bacterias que le dan mantenimiento a las paredes del intestino. El intestino se le va debilitando, y según se les debilita, se le van formando los pólipos y se le va poniendo muy poroso el intestino. Entonces, lo que le llaman en inglés leaky guts, intestino poroso. Entonces, ese intestino poroso facilita que partículas de alimentos que todavía no estaban en condición de pasar a la sangre, porque estaban muy grandes todavía, pasen a la sangre, y al pasar a la sangre tan grandes, provocan una reacción del sistema inmunológico que las ve como una sustancia extraña de la cual el cuerpo tiene que defenderse. ¿Ven? Tiene lógica, ¿verdad? Entonces, y ese es el gran origen de las alergias. Muchas alergias se corregirían con tan solo la persona cambiar su estilo de vida, empezar a comer sano, dejar de estar comiendo entre comidas. Oye, necesito el pointer. El hermano está luchando por arreglármelo, pero bueno, pero el tiempo va pasando. Entonces, las grasas, hermano, ya que no ha logrado nada, tráelo. Y tú me la pasas allá, yo lo uso para señalar. El aparatito. Bueno, entonces, seguimos en lo que el hacha va y viene, o el pointer va y viene. Gracias, manito. Déjame ver si... Okay. Sí, ella me lo pasa allá, así no se me duerme ella. No, mi amor, no lo pase todavía. A ver qué está pasando. No lo pase. No lo pase más, ponlo para atrás, por favor. Más para atrás. Ahí, déjalo ahí por ahora. Gracias. Ven, entonces, miren ustedes, para que ustedes entiendan que la grasa no es como lo pone la gente, que la vivimos satanizando. Y yo siempre digo que yo prefiero un gordito contento y feliz que un flaco todo depresivo y neurótico y nervioso y todo ese tipo de cosas, y que se están pesando todos los días en la balanza con una manía tú con el peso. La Biblia no dice eso. Mire, hermano, toda reforma que no trae paz y gozo a la vida de la persona está rara. Está rarísima.
por lo menos en el fuero interior, en la comunión del Espíritu Santo, esa reforma debe traer satisfacciones a la vida del individuo. ¿Ok? Porque la Biblia dice en Hechos capítulo 2 que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Y dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No estaban pendientes a que el hermano no masticó bien, pues se la tragó toda sin masticarla. Y, ay, el hermano fulano sí come. Oye, porque eso es glotonería, el hermano Juan dice. ¿Entiende? Nadie estaba en esa sintonía, ¿usted me entiende? Entonces así es como usted y yo necesitamos aprender a comer, hermano. ¿Usted me entiende? Los principios de sano vivir son para que usted lo ponga en práctica, pero no ande imponiéndoselo a nadie, ni creyéndose juez de nadie, que Dios no le ha echado esa carga a usted. Mire, hermano, desde que yo me puse a estudiar el tema de la libertad de conciencia, ay, yo sí le doy gracias a Dios por esa doctrina, porque qué carga me quitó de encima. Tú sabes lo lindo que es que tú no seas responsable de lo que haga el otro y que tú no te sientas culpable porque aquel hizo. Porque antes, si tú te crees que tú estás obligado a corregir al otro, ahora tienes tú la carga sufriendo lo que hizo aquel. Míralo, mira la hora que llegó. Y esto, ¿tú te das cuenta? Pero si tú sabes que eso no es tu problema, que es un asunto entre él y Dios, entonces a ti no te importa y lo saludas con la misma sonrisa, como si hubiera llegado antes que tú. ¿Viste qué lindo? Entonces, no nos andemos echando carga. Bueno, entonces, mire ustedes las funciones de los lípidos. Proveen energía, sirven de almohadilla o de cojinete para los órganos, ¿verdad? Usted se cae o algo y eso impide que se reviente algún órgano, porque muchas personas, por ejemplo, sufren un accidente y se caen de una altura y no, yo estoy bien. Y cuando viene a ver a la hora, a las 2 horas, caen muertos. Porque se les reventó el vaso, que explotó, y como el vaso tiene una cápsula, siguen desangrándose, y mientras la sangre está contenida en el saco en el que está contenido el vaso, la persona no tiene ningún síntoma, se siente normal. Pero una vez que ese globo, ¡pam!, se revienta, de repente tiene un bajón en la sangre, y se desmaya para no despertar más, porque no hay forma de que logren en ningún hospital llegar a tiempo para devolverle el volumen de sangre a un nivel que sea compatible con la vida. ¿Se da cuenta? Entonces, quizás si hubiera estado un poquito más gordito, no le pasa eso. Usted se da cuenta, para que usted vea cómo son las cosas. Pero el punto es que sí tienen una función importante. Y también son el almacén de las vitaminas solubles en grasa. Por eso es que yo digo que en realidad la medicina está tan corrupta. Bueno, es que es babilónica. Los ablandadores sanguíneos deberían ser virtualmente prohibidos. O sea, la cumadina, la warfarina, esos medicamentos, eso debería ser hasta prohibido. Son básicamente veneno de rata y veneno de serpiente. ¿Entiendes? Y le digo que eso debería ser prohibido porque el propósito de que a ti te den, por ejemplo, un medicamento como el Lipitor, era de que para bajarte colesterol a pedradas, bloqueando el mecanismo mediante el cual el cuerpo fabrica el colesterol. Pero hay un detalle, que si la persona que le bajan el colesterol a pedradas, no por ello se les reduce el riesgo de ataque al corazón. Y de paso, ese medicamento te destruye todas esas vitaminas solubles en grasa. ¿Entiendes? Y te daña el hígado. Entonces, no hay ningún beneficio. Entonces, ¿para qué recetar eso? Eso debería ser prohibido. Si la FDA no estuviera controlada por la farmacéutica, la FDA prohibiera eso. Pero ese medicamento, el fabricante, solamente en el 2012 se ganó como $2.000 millones vendiendo esa porquería por el mundo entero. ¿Usted se cree que esa gente van a renunciar a eso? Ni a balazo. El que tiene que renunciar a esos venenos es usted y yo. Usted tiene que asumir responsabilidad de su salud, porque si usted no lo hace, nadie más lo va a hacer, ni Dios lo hace, porque Él respeta su libre albedrío de usted.
el derecho que usted tiene a escoger lo que usted quiere hacer con su cuerpo. Él te da las instrucciones y te deja libre para que tú escojas, ¿ok? Y esa gente que luego están pidiendo al Señor que los sane, son oraciones que Dios no puede oír. Como yo, por estar de glotón, me enfermé, me dio esto, me dio aquello, y ahora vengo a pedir oraciones, que el Señor que me sane. Pero no hay arrepentimiento, no hay un Señor perdóname, Señor ayúdame a cambiar, no hay nada de eso. Nada más quieren venir donde Dios como el que vino a un restaurante y mira el menú, sí, yo quiero que me sane del hígado. ¿Y tú qué quieres? No, que me sane de la diabetes. Ok, ¿y tú? No, que me sane del corazón. Oh, ¿y dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el Señor perdónanos? ¿Dónde está el ayuno? Oh, no, así no. Entonces por eso es que no hay milagro ni hay nada. Parecemos una caravana de esas de cautivos que van todo el mundo lamentando. En vez de ir con gozo para la Canaán celestial, van todos como el que va para Babilonia, encadenado ahí. No, así no, hermanos. Entonces, es un insulador para ayudar con la temperatura y también, ¿sabe que todos los sabores son solubles en grasa? ¿Sabían eso? El aroma de algo, o sea, el paladar, el sabor de las cosas es por unas partículas que el alimento, según usted lo mastica, desprende y llegan acá al seno del olfato y así va directo al cerebro y así como usted percibe el sabor. Y esas partículas son solubles en grasa. O sea, el sabor está en la grasa. No le estoy diciendo con esto que usted va a coger ahora y le va a echar un cucharón de aceite al arroz para que sepa mejor. Porque los receptores de grasa tienen un límite. Y por usted añadirle más grasa a un alimento, aprenda eso, no por ello va a mejorar el sabor. ¿Ok? La hermana White dice que ningún alimento que le corra la grasa deberíamos nosotros comer, ni prepararlo así. De modo que se le vea la grasa libre. Grasa libre no es sano, ¿ok? O sea, y no crea que va a mejorar, que mejore el sabor, no lo hace, ¿ok? Y ya que estoy hablando de grasa, mire, las grasas, aunque sea aceite de oliva extra virgen, si usted la deja que le penetre la luz, la daña, lo altera molecularmente y lo convierte en una sustancia tóxica. También las altas temperaturas afectan la grasa, la convierten en una grasa tóxica, la convierten básicamente en una grasa transgénica, o trans, vamos a decir, transfática, mejor dicho, no transgénica. Esa es otra. Y por otro lado, también, muy interesante, que hay grasas que usted puede usarlas para freír y no por la temperatura alta se alteran molecularmente, porque ya vienen alteradas por la naturaleza. ¿Cuál grasa es esa? Bueno, especialmente la del coco. Usted puede freír algo con aceite de coco y no por freírlo se va a dañar, por lo menos desde el punto de vista directo, así de que se altere. O sea, la alta temperatura daña todas las grasas, pero no daña las del coco. ¿Ok? O sea, usted puede freír con aceite de coco, cualquier cosa que usted quiera inventarse, y no va a ser molecularmente tóxico así que le dañe las arterias ni nada de eso, porque no se va a alterar. Porque ya viene con una estructura que no se altera por la temperatura. Muy interesante. ¿Okay? Usted ha oído hablar de lo que le llaman las grasas, de estas que vienen preparadas, ¿cómo es que le llaman esa grasa? Bueno, no, vienen unas grasas especiales que le dan a la gente cuando están catéticos, que no pueden comer y le dan eso. Tiene un nombre muy especial y es como grasa de cadena corta, algo así. No, es un preparado especial. Ese preparado lo sacan de aceite de coco. El aceite de coco es uno de los aceites más sanos que usted puede encontrar. Y sin embargo, los comerciales dicen no tropical fats, como diciendo gran cosa. Pues no. Ok. Entonces, obviamente, si yo ingiero demasiada grasa,
Sí voy a tender a aumentar de peso, pero lo más importante del exceso de grasa es que me va a traer trastorno digestivo y se me puede acumular en las arterias en general, ¿ok? Porque la grasa que el cuerpo acumula es más bien la que el cuerpo fabrica. Y el principal mecanismo que el cuerpo usa para fabricar grasa son los almidones. Recuerden que yo les decía que una unidad de almidón tiene 4 calorías y una unidad de proteína tiene 4 calorías. Una unidad de grasa tiene 9 calorías. De modo que si yo quemo 2000 calorías en el día, mediante las actividades que hago sedentarias, y yo me como 2500 calorías al día, esas 500 calorías que me están sobrando, el cuerpo las tiene que almacenar. Y la manera más eficiente de almacenarlas es convirtiéndolas en grasa. Convierte el almidón, el cuerpo, en grasa para almacenarlo más eficientemente esas calorías. Entonces, así es como la gente aumenta de peso. Entonces, la mejor manera de usted rebajar, si usted quiere rebajar, es, número 1, dejando de ingerir el exceso de calorías. Y número 2, haciendo más ejercicio que le permita quemar mayor cantidad de calorías para que esa grasa que usted tiene almacenada, esa grasa, ese patrón de almacenaje que usted ha tenido, se convierta en un patrón de alivio, ¿verdad? Bueno, ya les dije que la grasa no debería uno someterse a ningún procedimiento médico, quirúrgico, para eliminar la grasa, porque mire usted todas las funciones que tiene la grasa una vez que el cuerpo ya la tiene. Una grasa que el cuerpo mismo no elimine, que a ti te saquen la grasa mediante una liposucción, una cirugía de esas que hacen estos salvajes. Hermano, eso es como que te corten un pedazo de muslo a ti, o que te corten un pedazo de músculo, de lo que tú quieras. Porque o que te corten un pedazo de hígado. Porque ese tejido graso, una vez que tú lo tienes, es un tejido funcional. Sí es verdad que es bueno que lo elimines, pero no debes eliminarlo mediante un método invasivo. Debe ser que el mismo cuerpo lo elimine. Y de hecho hay estudios que se han hecho donde se ve que la grasa que tú acumulas por aquí, por ejemplo, que te da forma de cuerpo de pera, mientras más grande la sartén que tienes aquí, como es la llanta, mayor es riesgo de que te dé un ataque al corazón. Eso definitivamente, sí, literalmente. Es una relación lineal. Y si te opera, no por eso te baja, porque tiene que ser que el cuerpo la elimine. Mientras más grande el chicho, como le dicen en Puerto Rico, mayor, y en Dominicana también, los dominicanos sí. Ajá, la llanta esa, mayor es riesgo de un ataque al corazón. Y miren otro punto interesante. Mientras más grande la barriguita acá, esa barriguita larguita así, esa es una barriga de diabético. Esa barriguita larga, así, es de diabético. Entonces, mire usted, para que vayamos aprendiendo, la hermana White dice que uno no debería eliminar una fiebre mediante medicamento, que uno no debería eliminar una enfermedad que le venga mediante medicamento, porque dice ella que la enfermedad se esconde y para luego aparecer de forma peor. Como usted tener un fuego y usted viene y lo apaga, entre comillas, tirándole ceniza. Usted le tira ceniza y aparentemente el fuego se apagó. Ajá. Una pregunta con respecto a la fiebre, cuando es fiebre traumática, cuando te dan los huesos, Vamos a seguir hablando de eso, sí, vamos a seguir hablando de eso, sí. No, la fiebre reumática es básicamente un ataque que la persona tiene inflamatorio. Miren qué es lo que ocurre con la fiebre, déjenme explicarle un poco. La fiebre es un mecanismo de defensa. La fiebre recuerde que nosotros funcionamos a una temperatura
Esa temperatura tiene un propósito porque hay muchas funciones que tienen un rango de temperatura para poderse ejecutar en nuestro cuerpo. Si nosotros, por ejemplo, nuestra temperatura quiere subir por encima de 40 grados Celsius, si sube por encima de 40 grados Celsius, la proteína en nuestro cuerpo se empiezan a desnaturalizar y la persona puede hasta morir. ¿Qué es que una proteína se desnaturalice? Bueno, como cuando usted sancocha una pata de vaca o hace una gelatina. Esa gelatina, eso es proteína, ¿verdad?, de cerdo y todas esas cosas. Según usted la hierve y se expone a calor, cambia su estructura y se pone sólida, ¿verdad? Y nunca más, por más que usted quiera, que la puede meter en un congelador, esa proteína nunca vuelve hacia atrás. Entonces, por eso, cuando una persona tiene fiebre, uno debe vigilarlo, sí, eso sí, que no le pase de 40 grados Celsius, que viene siendo cuánto en Fahrenheit. Bueno, en Fahrenheit yo tengo la fórmula, 1.8, ajá, o 102, yo creo, ajá, 1.8 más 32 por 1.8 por 1.8 por la temperatura que la persona, por los grados Celsius, más 32. Esa es la fórmula. Me la sé de cuando cogí química en la universidad. Tendría que sentarme a tirar el número. Pero usted saque la cuenta. 1.8 por la temperatura que usted anda buscando en Celsius, más le añade los 32 grados de diferencia, ¿ok? Y eso le da a usted la diferencia, o use el celular que ahí le dice. Bueno, de todas maneras, en la fiebre, el cuerpo lo que hace es que aumenta su producción. Mira, aumenta la producción de glóbulos blancos, aumenta la velocidad a la que los glóbulos blancos se mueven, aumenta el ritmo cardíaco para llevar la sangre más rápido al destino, aumenta el ritmo cardíaco para sacar la sangre ya usada que trae, ¿verdad?, el monóxido de carbono y otros desechos, lo saca del tejido. O sea, todos los mecanismos de defensa de la persona bajo una fiebre se activan. O sea, la fiebre es un indicador de que el cuerpo está peleando en contra de algo, tratando de resolver un problema que tiene. Si usted viene y elimina la fiebre por medios artificiales, a la cañona, es como que un presidente le diga, como hizo Chandelier, creo que era Chandelier que se llamaba, en la Segunda Guerra Mundial, allá o Schelfenberg, allá en Inglaterra. Ay, señores, no peleen, no sean malos, que eso es malo, la violencia. Y Hitler atacando. Oye, pero qué hombre más pendejo. Oigan, Hitler atacando, y invadiendo y haciendo lo que le daba la gana. Y él fue y hasta que consiguió que Hitler le firmara un papel y Hitler sacándole la lengua. Y hasta que no estaban cogidos, que Hitler estaba ya bien fuerte, que había prácticamente acabado con Francia, y cambiaron por fin de primer ministro en Inglaterra. No hubo nadie que enfrentara a Hitler. Y si Hitler desde un principio lo hubieran enfrentado, no hubiera ocurrido la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler empezó violando los pactos y nadie hizo nada, lo dejaron que lo hiciera, y hasta que siguió creciendo y creciendo, y ya que no se convirtió en una amenaza, entonces, pero ya estaba grande el niño, ya estaba malcriado. ¿Entiende? Entonces, cuando usted le dice al cuerpo, ay, que el niño tiene una fiebrecita, de una vez a meterle acetaminofén, a meterle aspirina. No, aspirina no por el síndrome de Rey a los bebés, pero le meten acetaminofén. Hermano, si tiene fiebre, deje al niño con la dichosa fiebre. Dele mucha agua, dele agua. Si le quiere subir, métalo en agua fría. Póngale pañito fresco, pañito frío, que no le pase de 40 grados Celsius. Eso sí es importante. Pero deje la fiebre que siga su ciclo. Deje al cuerpo que haga su trabajo, que pelee y elimine el problema. ¿Cómo usted le va a decir que no pelee si tiene un enemigo con el que necesita pelear? ¿Está copiando?
No mande al cuerpo a no pelear, déjelo pelear, haga lo que pelee, solamente que manténgase hidratado. Hermana Juárez dice, el agua que no se le niega a un incendio, se le niega al enfermito, al enfermo al que tiene una fiebre. ¿Ok? Solamente que si se va a salir de control en medidas extremas, usted haga lo que tenga que hacer para que no dejar que le pase de 40. ¿Usted me entiende? Para que no se desnaturalice la proteína, que el niño no empiece a entrar, a temblar, a que le empiecen estertores. Eso sí, ¿entiende? Ahí usted haga lo que tenga que hacer, métalo en una bañera con agua fría, si le tiene que meter un medicamento, métaselo, pero no se lo deje pasar de ahí. Porque es como en un incendio en un edificio. Bueno, no queríamos dañar nada, pero si hay que romper la puerta con un hacha, ¿verdad que sí? Que los bomberos lo hacen. ¿Ah? Pues rompemos la puerta para evitar males mayores. Y eso mismo ocurre con... Hay que tener sentido común. Pero el estándar que usamos de manejar como emergencia las cosas que son normales, que deben dejarse cumplir su ciclo, a eso es que nosotros debemos oponernos, ¿ok? No debe ser un estándar. La fiebre en sí no es mala. Lo malo es que se salga de control, como en la cocina. Usted cocina y ese fuego hace falta. Sin el fuego no hay comida. Ahora lo que usted no va a dejar es que la cocina le coja un incendio. Pero mientras tanto el fuego se mantenga dentro de sus límites apropiados para cocer los alimentos, ese fuego hace falta. Hay que incluso uno paga por eso. ¿Verdad? A Con Edison, para que le dé servicio de proveer del gas. Eso mismo ocurre con el cuerpo. Hay que mantenerlo, ese fuego hay que mantenerlo hasta que el alimento esté cocido. Esa fiebre debe mantenerse hasta que el cuerpo la elimine y usted la sude. Ah, ya, el cuerpo ganó la victoria con los que estaba peleando. Fulano ya sudó la fiebre y se quedó dormido. Ya mañana amanece sano. ¿Viste qué lindo? Entonces miren ustedes cómo funciona la inflamación, que es parte de la fiebre. Miren, esto que ustedes ven aquí es un dibujo mal hecho que yo hice, pero caramba, es feo, pero es mi hijo. Esta es una vena nuestra, y aquí estas son las células, ven las paredes que están unidas, por ahí no puede pasar nada. Lo que ocurre en una inflamación es que cuando el cuerpo detecta que hay un peligro aquí, que hay algún enemigo, alguna bacteria, virus o lo que sea, que haya que combatir, alguna avería, el cuerpo lo que hace es que provoca una inflamación con un aumento de la temperatura, también con una fiebre, aunque sea local, como ocurre con la artritis. ¿Y cuál es el propósito de esa inflamación y fiebre? Bueno, separar el tejido, mírenlo ahí separado, para que los glóbulos blancos, que son estos que están aquí, se les facilite salir de la sangre a combatir el problema, a resolver el problema. Y se supone que después que se logró controlar la emergencia, apagar el fuego, los glóbulos blancos que habían salido a combatir, posiblemente ahí se produce pus, que vienen siendo células, bacterias y glóbulos blancos muertos. Ese es el pus. ¿No? Entonces ese pus se queda ahí y vienen los glóbulos blancos y regresan a la sangre y el tejido se normaliza. ¿Qué le ocurre a la gente según comemos mal, comemos comida chatarra, tenemos falta de ácidos grasos esenciales? Porque cada vez que uno come un alimento frito, le está robando al cuerpo las reservas de ácidos grasos esenciales. Y todo ese tipo de falta de alimentos frescos, de antioxidantes, de vitamina C, todo eso hace que facilito, depende también de la tendencia genética del individuo, el individuo se le quedan las puertas abiertas. La inflamación se convierte en algo crónico. Crono quiere decir tiempo. Y al ser crónica, depende de dónde le ataque a la persona, depende de su código genético, la persona va a desarrollar una enfermedad diferente. Por ejemplo, si te ataca aquí los músculos, pues puede desarrollar una miastenia gravis, una atrofia, una distrofia muscular. Si te ataca algún lugar del tejido óseo, pues tú vas a desarrollar algún tipo de artritis. Si te ataca quizás el corazón, el sistema cardiovascular, pues alguna enfermedad cardíaca.
alguna insuficiencia renal, y Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, psoriasis, problemas con la tiroides, todo eso, Parkinson, todo eso, señores, tiene esencialmente esta misma explicación. Y es como un incendio, no es lo mismo un incendio en la cocina que un incendio en la habitación, que un incendio en el baño. Todos son incendios y lo mismo, la misma inflamación, el mismo desorden inflamatorio en la tiroides o en el cerebro. Si es en el cerebro, va a ser Alzheimer o Parkinson. Si es en la tiroides, pues hipotiroidismo o hipertiroidismo. Si es en las articulaciones, artritis. Si es en el páncreas, pues diabetes. Si es así, así. Pero todo es, mire, la misma gran causa general, una inflamación crónica, que eso es a lo que se refiere la hermana White cuando uno elimina una fiebre artificialmente, que uno lo que hace es que alivia el síntoma, pero la puerta se queda abierta. Y aparece 10, 15, 20 años después, aparece la enfermedad. ¿Por qué tanto tiempo? Porque toma muchos años dándole, poco a poco, para que usted que tenía este grueso de cartílago, por ejemplo, vaya bajando con los años, hasta que llegue un momento que le queda tan poco cartílago que entonces debuta con síntomas. Y va donde el médico porque está cojeando, ¿no? Usted tiene artritis. Pero usted cree usted que esa artritis le empezó el día que sintió el dolorcito. No, mi hermano, eso venía caminando por los últimos 10 o 15 años. Y ahora fue que ya el cuerpo no pudo aguantar más. El daño ya era demasiado y la cuenta de banco que tenía millones, de repente está en rojo. Y ahora salió a relucir que hay un descuadre. Y usted creía que era rico. Era del verbo, ya no lo es. ¿Entiende? Eso es lo que ocurre con la salud. Por eso la salud, señores, es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Hagamos las cosas porque Dios lo dice. Aunque no veamos la diferencia. Dice que no hay diferencia ahora. La Biblia lo dice, que no hay diferencia entre el justo y el malvado. Eso va a ser al final que se va a ver la diferencia. Incluso al contrario, la Biblia dice que aparentemente al impío hasta mejor le va muchas veces que a nosotros, haciendo lo malo, haciendo trampas, se coló en la fila y cosas así, y mintió en la declaración, y óyeme, y se ganó tanto, y aquello, y uno aquí, no, es que yo no lo hago porque soy cristiano. Ay, qué ridículo. ¿Ah? Déjame ridículo, déjame así, déjame ser tonto, ¿entiendes? Porque al final, como dice, el que ríe último, y muy bueno y sabroso que ríe, dice la Escritura. Por eso dice, ¿verdad, Habacuc? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, mentirá la labor del olivo, aunque falte el producto de la higuera y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová. Mi esperanza no está en lo que yo veo, sino yo pongo mi esperanza no en los resultados que el mundo lee, sino en qué dijo Dios. ¿Está copiando, hermano? No, yo le voy a obedecer aunque yo no entienda. Yo voy a hacer lo que Él dice aunque yo no entienda. Y aunque aparentemente no me va tan bien como a ellos, yo voy a obedecer. Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser por la gracia del Señor. Eso no, ya yo le había explicado esa parte. Déjame ver si por lo menos terminamos esto hoy, porque déjame. Unos 8 minutitos más y lo dejamos ahí, porque no quiero cansarlos tampoco. Bueno, vamos a seguir. Ay, cañajo, qué vida tan buena. Esa es una buena vida. Ese no se da por nadie. Esa se está gozando. El problema de esa gordita es que le pasa como a los luchadores sumo japoneses. Usted sabe que un luchador japonés sumo, no pasan de 35 años. Se mueren, se verán bonitos, gorditos y fortachones que no hay quien le gane,
A ti te viene para encima un rodillo de eso. Y tú lo que tienes que salir huyendo, mi hermano, porque si no te va a aplastar ese monstruo a ti. Pero ese monstruo se va a morir a los 35 y tú a los 80, a los 90. Que solo Dios sabe cuándo. Pero por lo menos estadísticamente no se espera que tú te mueras a la edad que se va a morir ese gordo. Así que hay un precio, sí, hay un precio a pagar. Mire, está bonita la gorda así. Pero, entonces, mire lo que enfatizando, las células grasas son un tejido endocrino, produce muchos químicos, ¿ok? Entonces, mire lo que yo le decía de las grasas. En la medida que la persona tenga más mitocondria en las células, en el tejido graso, va a tener más grasa marrón, y la grasa marrón es una grasa sana que hace que la persona mantenga un buen metabolismo, un buen control de la temperatura del cuerpo, como la que producen los bebés. A medida que la persona se va poniendo más adulta, la grasa de ella se va poniendo más amarilla porque la cantidad de mitocondrias se le va reduciendo. Usted quiere que le aumente la cantidad de mitocondrias, vaya aumentando su resistencia. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer ejercicio, yo le conté a usted el testimonio de cómo yo empecé de nuevo a hacer ejercicio, después de viejo prácticamente. No prácticamente, después de viejo. Bueno, yo empecé a hacer ejercicio porque un día me estoy viendo esa ñoña así, yo vistiéndome en mi casa. Y digo, Señor, pero yo no como entre comidas, yo no como de noche, yo me acuesto con el estómago vacío, no bebo líquido con la comida. Como quien dice, yo hago todo lo que tú dices. ¿Y por qué yo tengo pancita? Y me dice así el Espíritu Santo, Pedro, lo que pasa es que para la reforma pro salud no solo consiste en comer sano, también hay que hacer ejercicio. Y yo dije, ay, verdad que yo he descuidado el ejercicio. Siempre el malo somos nosotros. Nunca digamos que las promesas del Señor fallaron, hermano. Siempre échese la culpa a usted y si no, pregúntele a Daniel. Vamos a hablar de Daniel el sábado que viene con la ayuda de Dios. Vamos a hablar de las aflicciones del profeta Daniel, que no es tan bonito como usted lo lee así superficialmente, con la ayuda de Dios. El punto es que mire cómo oraba Daniel, hemos pecado, no hemos obedecido, no hemos. Él se reconocía su propia falta. A nombre del pueblo, aunque él no la hubiera hecho directamente, él reconocía que él era parte del problema y que él necesitaba la bendición de Abraham. El punto es, hermano, que me dice eso a mí y yo me empecé a caminar. Yo recuerdo que yo le daba una vuelta al parque y llegaba sudado así, pero copiosamente, y me obligaba a meterme al gimnasio. Y yo decía, wow, le di una vuelta completa al parque. Y hice, ¿cuánto eran? Creo que era que había hecho 50 push-ups. Y wow, Superman. Y ahora yo le doy una vuelta al parque y no me sabe a nada. Pero usted sabe lo que es nada. Y ni siquiera sudo. Hago 100 push-ups y no sudo. Y antes sudaba copiosamente por hacer cualquier cosita. Y llegaba a casa así estropeado a dormir un rato después de esa pela que había cogido. Y ahora, mira, hoy mismo hice yo, porque no he estado muy ocupado todo el día, nada más hice 100 y pico de barras. y nada más hice, sí, nada más. Cuando yo no podía hacer ni 10. Y eso es, según las mitocondrias, a uno le van aumentando. Me han ido aumentando las mitocondrias y mi resistencia física, mi capacidad física ha ido aumentando de una manera pero maravillosa. Yo tengo ahora increíble, más vigor que cuando tenía 35 años. Más capacidad, más resistencia, más fuerza, más de todo, más estamina. Óigame, cuando yo tenía 35 años yo no podía hacer 100 push-ups, yo pensaba que eso no se podía, que eso no era posible. Y ahora hago hasta 1000. Entonces, ¿tengo más o tengo menos? Tengo más. Y fue nada más de ese pensamiento que el Espíritu Santo me dijo, hay que hacer ejercicio, Pedro. Sí.
Me voy a la iglesia manejando, cuando voy a los cultos, los miércoles, nada más para poderle dar raya a los hermanos, llevar unos cuantos hermanos. Si no, me fuera y viniera a pie. Bueno, hermano, yo creo que ya está bueno por esta noche. No, quedan 2 minutos. Me quedan 2 minutos de lo que nos habíamos propuesto. Bueno, miren, hermanos, quiero por lo menos dejarle este pensamiento. Esto que ustedes ven aquí son lo que se conocen como anticuerpos, que los tenemos por todas partes. Una persona normal, si usted tiene, incluso yo leí un estudio muy interesante, que solamente, por ejemplo, un hombre que se lave el prepucio, por eso que los judíos, ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, de que tenían que circuncidarse, tiene un aspecto científico también, porque cuando el hombre se circuncida, tiene menos posibilidad de acumular como un cerumen, un esmesma, que el hombre tiende a acumular ahí en el área alrededor del glande, del prepucio. Entonces, muy interesante ese estudio que yo leí, porque uno de los posgrados que yo tengo es que se supone que soy experto en SIDA, ¿ok? Y enfermedades de transmisión sexual. Y yo leí ese estudio donde decía que por un hombre que esté limpio en el momento que tenga relaciones con una mujer que esté contagiada de SIDA, solo por estar limpia esa área alrededor de la cabeza de su miembro, les reduce en un 90% el riesgo de contraer SIDA. Porque al estar limpio, tiene los anticuerpos en una cantidad tal que pueden cubrir al virus. Los anticuerpos lo que hacen es, eso que ustedes ven ahí es un virus, precisamente un virus corona. Y los virus, como funcionan es, déjame ver, los virus funcionan como un mosquito. Yo explicaba esta tarde que un virus en sí no hace nada al cuerpo, hermano, aprendan eso. Los virus, memorícenselo. Los virus no hacen nada, no atacan al organismo humano, no lo hacen. Lo podrán hacer las bacterias y lo hacen de forma indirecta. No es que el virus no te pueda hacer daño, pero mire cómo el virus funciona. El virus viene y como si fuera un mosquito, le inyecta el código genético de él a la célula tuya. Y hace que tu célula cambie su naturaleza y que tu célula se ponga a fabricar una sustancia que normalmente no fabrica. Y depende de lo que esa sustancia haga en tu cuerpo, eso va a determinar si ese virus es dañino o es benéfico. La mayor parte de los virus son buenos, son benéficos. Y el cuerpo los usa para reparar y darle mantenimiento al código genético y muchísimas otras cosas más. La gran mayoría de virus son buenos. De hecho, nuestro cuerpo son 90% bacterias. O sea, por cada célula humana nosotros tenemos 9 bacterias y 100 virus en el cuerpo nuestro. O sea, que no es lo que dicen en los noticieros, satanizando a los virus. Los virus no son malos. Lo que hay es que saber llevar un estilo de vida que sea compatible con que ellos hagan bien su trabajo en nuestro cuerpo. Entonces, mire cómo funciona un virus. Le trae la información y con esa información, mire por ejemplo el virus del ébola. Inyecta su información en la célula nuestra y hace que tu mismo cuerpo empiece a fabricar un potente anticoagulante, que ese anticoagulante hace que tú vomites la sangre, que elimine la sangre, que la orine y que hasta la sudes. Entonces, no es que el virus te hizo eso, tu propio cuerpo empezó a fabricar la sustancia con la mala información que el virus le trajo. Entonces, pero si tú tienes un buen equilibrio biológico, eso en ti no va a prosperar. No va a prosperar, te podrá dar, pero no te va a comprometer. Entonces, si la persona tiene una saludable cantidad de anticuerpos, lo que va a ocurrir es que los anticuerpos van a rodear al virus, y no van a permitir. Hay una tribu en África, en mis investigaciones muy interesantes, que las mujeres cuando les fracasa la cosecha, se prostituyen para poderse mantener, para poderse sobrevivir. Y el 99% de sus clientes son portadores de SIDA, del virus del SIDA. Y esas mujeres no se contagian.
porque tienen una característica genética que las hace producir más anticuerpos y unos glóbulos blancos más fuertes que matan al virus y no la contagian de SIDA. Ellas son inmunes al virus del SIDA. Esas mujeres, esa tribu africana. Sí, se puede. Es interesantísimo. Ajá. Bueno, ahí sí lo vamos a dejar por hoy, con la ayuda de Dios, por el tiempo y para no cansarlo. Si tienen alguna pregunta, usted la pone en un papelito o algo y la próxima vez la contestamos para beneficio de todos. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias, hermanos queridos. ¿Será que cantemos un himno o algo o oramos solamente? Cantamos. Bueno, gracias. Bien, le damos gracias al doctor José Torres. Vamos entonces a colocarnos de pie para cantar el canto tema y colectar las ofrendas de esta noche. Siempre más adelante, mi cuerpo y mi salud son para Él. Siempre más adelante, son muchos los remedios que Cristo nos da. Recibir los rayos del sol, beber agua pura y descansar cada día, dejar todos los vicios, hacer más ejercicios, comer más saludable y respirar el aire que Dios nos da y tener esperanza en Dios. Siempre más adelante, mi cuerpo y mi salud son para Él. Siempre más adelante, son muchos los remedios que Cristo nos da. Siempre más adelante, mi cuerpo y mi salud son para Él. Siempre más adelante, son muchos los remedios que Cristo nos da. Recibir los rayos del sol, beber agua pura y descansar cada día, dejar todos los vicios, hacer más ejercicios, comer más saludable y respirar el aire que Dios nos da y tener esperanza en Dios. Siempre más adelante, mi cuerpo y mi salud son para Él. Siempre más adelante, son muchos los remedios que Cristo nos da. Siempre más adelante. Oremos, hermanos. Padre Santo que moras en la eternidad, alabado, bendito y glorificado sea tu glorioso y sublime nombre. Gracias, Dios mío, por tan maravillosas promesas y sobre todo por el privilegio de gozar de tu protección, Señor. Si no cae una hoja al suelo sin que tú lo notes, ¿cuánto más si cualquier enfermedad o cualquier achaque quiere atacar a un hijo tuyo? A una persona que ha confesado el nombre de Jesús y cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. Oh Señor, ayúdanos a creer en esas promesas maravillosas que tú nos has dado. Que creamos, Señor, que en la resurrección de Jesús, que así como tú resucitaste a tu amado Hijo, has prometido que traerás con Él a todos aquellos que echemos la suerte contigo. Que esa sea, Señor, la esperanza que arda en el pecho de cada uno de nosotros. Que podamos irnos esta noche con gozo sabiendo que tú nos amas, Señor, y que tu ángel no nos desampara. En el nombre de Jesús. Amén.